El racionalismo es una concepción que en apariencia nos señala que el aprendizaje como fenómeno psicológico es un proceso más bien irrelevante. Esto quiere decir varias cosas. La primera de ellas es que se entiende que el aprendizaje sea un proceso residual, es decir, en la medida en que entendemos que hay distintos modos de funcionamiento cognitivo que tienen un carácter innato, de cierta manera maleable, es decir, que pueden ir transformándose en la manera en la que se expresan, podemos entender que una vez dadas ciertas condiciones, ciertas características, esos modos de funcionamiento cognitivo van a encontrar el nicho adecuado para poder expresarse y por esa vía demostrar precisamente el aprendizaje. En esa perspectiva queda entonces la pregunta por el origen o el fundamento o lo que originaría en potencia precisamente las transformaciones a las que se refiere el aprendizaje. Pozo, en su edición del 2008 de Aprendices y Maestros, tiene una cita que es muy interesante, que a la letra dice que el conocimiento ya está ahí, solo hay que hacerlo aflorar. Esto nos permite precisamente entender la importancia que se le da dentro de esta perspectiva al innatismo. En esa medida, podríamos entender que el aprendizaje se podría definir como un fenómeno especial, donde se manifiestan unos caracteres que hacen parte de un repertorio propio del bagaje genético de la especie y que se expresan en determinadas circunstancias. Acá entendemos también el valor que en lo que se conoce como las teorías del instinto, que corresponden al trabajo de los etólogos, que son un grupo de biólogos que estudia de manera comparativa animales para poder generalizar o encontrar algunas características observables de los comportamientos de ellos que den cuenta de una continuidad filogenética. Y la demostración del aprendizaje tiene que ver con precisamente el concepto mismo de instinto, que podemos entenderlo como una pauta de comportamientos fijos y estereotipados que se despliegan ante determinadas circunstancias que actúan como estímulo. Y en esa medida, el aprendizaje representaría la novedad que permite su emergencia. Y en tanto emergencia, supondríamos que se trata de algo totalmente nuevo, algo que no existía anteriormente. Otro ejemplo lo encontramos en diferentes teorías de la personalidad, en este caso inspiradas en el trabajo de Freud y otros de sus seguidores, para quienes fundamentalmente lo que puede encontrarse es un determinismo frente a las maneras en las que las personas encaran las situaciones que enfrentan en su cotidianidad. Así, uno puede entender que las grandes estructuras freudianas, la histeria, la neurosis y la psicosis se convierten, voy a ponerlo de esta forma, en una camisa de fuerza que de alguna manera se convierte en un destino y donde toda la novedad y la emergencia trataría precisamente de demostrar algún tipo de manifestación que de todas maneras en términos comportamentales la encontramos ahí presente. Otro ejemplo lo podemos observar en el trabajo de teorías cognitivas como las de Fodor o las de Chomsky, que denominan conexionistas, en donde se asume que todos los seres humanos cuando nacemos venimos con una serie de potencialidades que denominan estado inicial, en donde nosotros venimos de alguna manera, entre comillas, preprogramados con la disposición para poder desplegar precisamente todas las potencialidades de las que somos capaces y que de alguna manera ya están predeterminadas, predefinidas.
Acá es muy importante entender también que el racionalismo ha cobrado un impulso durante los últimos años gracias a las investigaciones de la epigenética, que si bien señala los límites del concepto de aprendizaje porque asume que esa susceptibilidad de expresión bajo ciertas condiciones es la que da cuenta del aprendizaje, nos deja planteada la pregunta sobre cuál es la naturaleza finalmente del aprendizaje, que frente a eso, los orígenes del racionalismo podríamos rastrearlos en la concepción platónica inspirada en la misma concepción de la antigüedad del alma, como una energía que permanece, que va mucho más allá del tiempo, una energía que ya conoce todo lo que puede existir en el mundo. Y como ya conoce todo lo que puede existir en el mundo, quisiera remitirme en este caso a Sócrates, a través de las preguntas concretas y precisas puedo descubrir la verdad como algo que ya está en mí. En ese sentido, Descartes nos llama la atención no solamente sobre la pobreza de los estímulos y la distorsión que los sentidos, que la información sensorial nos puede traer, para resaltar la potencia que el mismo pensamiento, al volverse sobre sí mismo, le permite o nos permite a nosotros conocer el mundo en toda su inmensidad. Pero digamos que son respuestas más bien de carácter metafísico frente a la pregunta por la naturaleza del proceso de aprendizaje.